iniciar esta segunda parte de falsos profetas. Y oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Creador del universo, gracias por un nuevo día, gracias por la bendición de compartir tu palabra, rogando perdón de nuestras faltas, pecados, ofensas y sobre todo hacia ti, al prójimo, a nuestra alma, y rogando nos guíes y todo lo que se comparta sea guiado, avalado por tu presencia, tu revelación. Gracias por los que escuchamos, los que oímos, y sea de reflexión para poder nosotros tomar más en serio estos tiempos y de alguna forma o manera declarar tu grandeza, tu gloria, tu autoridad, tu majestad, tu soberanía. Gracias porque eres bueno, santo, y para siempre es tu misericordia. Bendice a los enfermos, a quienes están en necesidad, en problemas, en escasez, en ataques y en todo lo que pueda estar afectando sus vidas. Gracias porque eres bueno y eres todopoderoso. En el nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, bienvenidos. Ayer compartimos acerca de esto, de los falsos profetas. Hicimos un recorrido, desde el origen, conforme lo que nosotros recibimos en revelación, de cómo desde Lucero quiere ser como Dios, planea la rebelión y, como dice Apocalipsis, una cuarta parte de las estrellas, ahí se refiere a demonios, lo siguen. Él quería usurpar, tomar el lugar del Eterno, ser reconocido y le ganó, por decirlo así, la soberbia, el ego, la codicia. Y de ahí se generan cantidad de, no tanto como pecados o faltas, sino demonios. Ahí se crean, son creados. Unos demonios o espíritus malignos son ángeles caídos, de esta cuarta parte de ángeles que se unen a la rebeldía de Lucero, y así se les llama ángeles caídos y pasan a ser demonios, espíritus malignos también. Pero en este caso, en la soberbia de Lucero, son creados el de rebeldía, el de traición, y por ahí son muchísimos los que son creados. Entre ellos no sé cómo llamarle, el querer ser como Dios. Va paralelamente el querer ser como el Mesías. Dentro de los textos hebreos antiguos, paralelos a la escritura que no se tradujeron, habla de que cuando este lucero es desterrado, entonces Adán toma su lugar en cuanto a la administración del Edén, ya que Ezequiel, el profeta, Isaías 14:28 hablan de que él estaba en el huerto del Edén, se paseaba sobre piedras preciosas y había inclusive instrumentos musicales, alabanza. Era un ser impactante en cuanto a belleza y en cuanto a un lugar primordial, por llamarlo así, que él tenía. Dentro de la arqueología, y llama nuestra atención, es que este lucero era el número, creo, 32, 34. No era el especial, no era el número 1. Lo que sucede es que repartidos en diferentes funciones y diferentes responsabilidades y lugares y niveles espirituales, tenían que ejercer, vamos a llamarle, su ministerio angelical. Y este lucero era el número 33, 34, algo así. Entonces, cuando él es desterrado, es puesto Adán en el Edén como administrador. Regresa a él para desquitarse
pero ya regresa una postura, es que posee a la serpiente. La serpiente se presta el primer medio y por medio de la serpiente engaña a Eva y luego engaña a Adán. Como no pudo con el Eterno, el Todopoderoso, y que no iba a poder, es normal, entonces siente este Lucero, ahora Lucifer, un celo, un odio, un coraje tan grande en contra de Adán. Para él, Adán está representando al Mesías, está representando lo que él en apariencia era, uno de los favoritos del Eterno, por llamarle favoritos, o de uno de los que tenían esa responsabilidad tan grande que le entran los celos. Santiago habla de sabiduría, celos y el uso de la lengua en 3 niveles, el apóstol Santiago: animal, terrenal y diabólica. Entonces, es primero la terrenal, sigue bajando al nivel animal y luego baja y diabólica. De ahí que va contra Adán, pero como Adán fue creado primero y tenía la enseñanza de ten cuidado, no iba a caer tan fácilmente, por eso ataca por el lado de Eva, viendo Eva que está sola, pero Eva fue creada porque el hombre estaba solo, y viendo que el hombre estaba solo, de ahí el cuidado de no deje al hombre solo y no deje a la mujer sola. No hablo de responsabilidades que tienen que separarse, no, solo de no cumplir, de no llenar la vida de la otra persona adecuadamente. Entonces va contra Adán. La Escritura habla en las cartas paulinas de que Yahshua es el segundo Adán. En Adán viene la herencia de que se pierde la relación, la unidad para con el Eterno. Y el segundo Adán, así mencionado el Señor Yahshua, como Mesías, viene a restaurar, que es una de las finalidades del ministerio de Masías, el Mesías: restaurar a la humanidad, regresar a la presencia del Eterno. Este punto restaurador, reconciliador, es importante. Por eso es que ataca de esta manera este ser maligno. Desde ahí comentábamos que se inicia este punto de cuántos han querido ser como el Mesías, como Masías. ¿Cuántos han querido en un momento dado tener un poder como el de él? Llama mi atención, por ejemplo, que ahora para diputados de alcaldías, hablando de México, de la ley mexicana, y para candidatos a diputados, encontramos deportistas, artistas, gente muy conocida, luchadores, exboxeadores, que de política, yo ignoro si tengan estudios de derecho, ignoro si antes de ser diputados pasaron por algo de licenciados, abogados, ejercieron una labor ya en cuanto a un conocimiento legal. Desconozco si ellos tengan una enseñanza o preparación mínimo de los artículos constitucionales, si conocen nuestra Constitución, los puntos básicos, si conocen de los derechos humanos en México, tales no internacionales, que es un paralelismo, pero en México desconozco, o es por simpatía, porque jalan, atraen a mucha gente para el partido y poder asegurar
gobernaturas, diputaciones y qué sé yo, los puestos. Pero, ¿conocen o no conocen? Son personas que van a estudiar, a prepararse, sería ideal, que tienen el don, la capacidad, que bueno, pero tienen que prepararse. Pero atrás de ellos hay quien está buscando el hueco en lugar y colocarlos para asegurar poder. Así pongo un ejemplo un poquito medio raro tal vez, pero así muchos llamados mesías, y atrás de ellos hay quienes los están lanzando para asegurar un espacio de poder. Solo que aquí es a nivel mundial. Llega la noticia de Maitreya, un falso profeta de hace muchos años atrás. Dios nos permitió hacer un video que está en el canal que se llama El Anticristo, y se menciona de ese tiempo algunos personajes que eran falsos mesías, que vivieron y pregonaban ser el Cristo. De tal manera que entre ellos es Maitreya. Creo que es hindú, pero ya hacía milagros, hablaba muy bien, tenía muchos adeptos y todo. Bueno, él parece que está ya reencarnando y ya reencarnó y todo. Pero atrás trae todo un aparato político, económico, hablo a nivel mundial, económico, social, religioso, para lanzarlo como un mesías. Ya están los planes. No creo que sea el mismo, porque Dios nos permite una edad de 70 años. Pero yo era joven y ya se hablaba de él, y yo veía fotos de él, y ya tenía una edad por ahí de unos 50 y tantos. Entonces, de tal manera que tal vez tenga ahora 80, pero la foto que aparece por ahí no es 80. Es un sucesor de él, pero tiene todas las características. Va a ser presentado en redes sociales, ya ha asistido a algunos países, haciendo algunos milagros y todos. Entonces hay todo un aparato publicitario tan fuerte, tomando textos, frases, enseñanzas de Yahshua o el Cristo, para introducir, para irse metiendo. Y de alguna manera este es uno de los candidatos fuertes para el ser posiblemente uno de los que lance. El falso profeta va de la mano del llamado anticristo o antimesías, que su significado es el que está en contra de y se hace pasar por él. Así es la característica del falso profeta, ahora sí que el fuerte. El día de ayer hablamos de un recorrido, desde el inicio que comenté de Lucero, que quiso ser como Dios y que paralelamente todos los que quieren ser un Mesías o como el Mesías. No hablo políticamente, hablo espiritual y religiosamente en esta área, aunque el personaje, el falso profeta, hablando de Apocalipsis, que menciona a la bestia, el falso profeta y el antimesías, y obvio el Satán, tiene todas las características. No es una similitud. A mí me gusta usar mucho la palabra paralelismo porque es igual, es idéntico las características. Ayer hablábamos de 2, 3 sencillitas, 4 de los falsos mesías de la infabilidad, que no tienen error, son Dios prácticamente. Decíamos de los faraones egipcios, hablando de Roma, los emperadores, y en otras muchas culturas que a ese nivel se consideraban dioses. Entonces, en este sentido, en este aspecto, todo esto mueve la política, lo social, costumbres, tradiciones, rompe, es un parteaguas en muchos aspectos y en muchas áreas.
Y dentro de estas características de la infalibilidad, de no errores, y más cuando se trata de dictar sus creencias o doctrinas. No hablo de un personaje en sí, sino de características de los falsos mesías. Se dicen vicarios de llevar el sufrimiento en cuerpo, en carne, en vida por los demás. El vicario, los vicarios de Cristo, de Yeshua, ¿no? Esa es la característica. El hacerse los sufridos, sufren por todo, les duele todo. 3, ayudar a los más marginados, necesitados, pero con dinero o sin dinero. Sea la profesión o no se tenga profesión, la humanidad tiene un hueco tremendo, un vacío. Todos necesitamos demasiado. Y en la Escritura el Señor trata a ricos, pobres, necesitados, afectados, enfermos, rechazados, gente preparada, trata con todos. No viene a ver posiciones, culturas, economía, necesidades. No es el Dios de los ricos, no, sino de los pobres en espíritu y en corazón. Esos son los puntos que va a llegar con una línea, pero son los poderosos los que lo van a enviar. Entonces, dentro de todas estas características hay muchos que, aunque no se digan, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, por lo que enseñan, por lo que predican, por lo que practican, por la función que tienen, hablo sobre todo en este sentido espiritual, cómo se mueven, y ya son los posibles Mesías. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque como Maitreya van a aparecer otros más. Ayer leímos en Mateo 24 cómo cuando nuestro Señor Yeshua profetiza y habla acerca de las señales antes del fin de los tiempos, o la cercanía del fin de los tiempos, y habla nación contra nación, reino contra reino, pestes, habrá pestes, virus, hambres, terremotos, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Leímos esta parte. Por la primera señal que él comparte en capítulo 24, versículo 4, que también lo dijimos, solo lo recalco, respondiendo cuando le preguntan el fin de este tiempo, le preguntan al Señor Yeshua el fin de este tiempo, él contesta, miren, tengan cuidado que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y se suelta. Van a escuchar de guerras, rumores de guerras, no se turben, va a haber terremotos, y ahí, de lo que ya leímos, habrá persecución, ya la hay. Se entregarán unos a otros, se matarán unos a otros. Parece que estamos leyendo el periódico actualmente, o las noticias actuales. La maldad crecerá, más violaciones, más secuestros, más. No aquí, México, a nivel mundial. O sea, nos quejamos de México cuando esto está a nivel mundial, no es un país en sí. Y luego sigue hablando, muchos van a tropezar, se va a multiplicar la maldad, el amor se va a ir bajando, muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por ahí, cuando en el verso 23 dice, mira, te van a decir aquí está el Mesías, o mira, Él es, dice, no lo crean, porque se levantarán falsos Mesías, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bueno, otra característica de los falsos profetas es la economía. Manejan mucho dinero, muchísimo dinero, a raudales, con lujos de aviones propios. Si aquí hay predicadores que traen guardaespaldas
Yo he visto varios que en una camionetota con 2, 3 guardaespaldas, y acá opulencia, ni saludan a la gente, y una foto, ¿no? ¿Cómo? Le vayan a hacer brujería y miedo a los demonios, ¿verdad? Pues, ¿dónde está tu Dios? Y yo me quedo así, ¿no? Y luego viene la esposa del pastor en otra camionetota, igual, con guardaespaldas, seguridad. Y yo dije, pues que el Espíritu Santo no es suficiente. ¿En dónde está la fe? Imagínense, no es que sean falsos profetas en su ministerio, en lo general, ni son todos, ¿no? Y habrá algunos amenazados tal vez de secuestro, qué sé yo. Pero de alguna manera o no, demuestran un amor al dinero. No está mal que si lo ganan, lo gocen. Un servidor público, no buscando ser masía, hablando en lo espiritual o religioso, se da. En la túnica sencilla y ropa normal de cualquier ciudadano de esa época, Yahshua vestía así. Como cualquiera, sin tanto problema, tanto aparato. Si tanto conózcanme, sepan de mí, me proyecto, lanzo mi imagen, fama, no. Sencillito, sus testimonios hablaban por él, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Características, habrá quien tenga una, tengamos al menos algo de eso, chiquito, pero estoy hablando aquí, sí, ya llevo como 6. Una economía tremenda. Esto es explotar a los feligreses, manipularlos. No estoy generalizando. Estoy hablando de quienes lo hacen porque se está cayendo mucho en ese tipo de situaciones. La frase que la religión es el opio de los pueblos. Tremenda la frase. Y por ahí varios que aventaron, Carlos Marx, Federico Engels, y otro que se me va por ahí que decía que los templos son tumbas vacías, porque luego están más vacíos que llenos. De alguna manera todo esto lo manejan los falsos profetas. La atracción carismática de un carisma, de un carácter jalador, impactante, graciosos, chistosos. Hay muchos que están con puros chistes y les caen bien al pueblo. Sarcásticos, de mucho, ofensivos, habemos de todo y todos tenemos algo. Por eso hablo de que hay que tener cuidado. Y ya hablamos mucho de los de oración de a 1000, de a 3000, y hay gente que lo sigue, y decía hasta maquinita traen ahí para la tarjeta, y tienen escrituras de autos, de casas, facturas de carros, y trae tus anillos, tus aretes, Estamos en estos tiempos. No se asusten, ni se impacten, ni se enojen. De alguna manera es cierto, lo estamos viviendo, no puedo negar lo que se está viviendo. Como se dice por ahí, no podemos tapar el sol con un dedo. Pasamos rápidamente 2, 3 puntos más, hablando de Yishkiyahu ben David. Ya en medio de lo que pudimos investigar, fue mucho el ruido que se hizo, que se está haciendo. Inclusive ya salió otro, Matillahu Laserson, un rabino, Matillahu Laserson, en 2016 dijo que venía el juicio final, no llegó. Que a partir del 2016 iba a haber paz y una paz, tranquilidad a nivel mundo.
dijo que el fin del mundo iba a realizarse o se iba a dar ahora en el 2021, todavía no acaba, este 2021. Que Irán está fabricando o va a tener un arma letal del año 2020, o sea, ya pasó, ya debe tenerla, según las profecías de él. Es experto, según él, en la Torah. Él usa los códigos hebreos, letras, para descifrar sus revelaciones. Y él dice que tiene la autoridad y tiene la función de el Mesías, que por eso recibe todas estas revelaciones. Decíamos ayer que compartimos que iban a empezar a hacer, sí, es cortinas de humo es lo que se presenta para distraer a la gente y meter algo más. Aquí, como es una cortina de humo, como es también una preparación, la Escritura lo dice, habrá falsos. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Mesías, así en Apocalipsis habla del falso profeta que va a preparar el camino del anticristo. Todo esto es una preparación, pero no los hombres que están saltando como divinos, como dioses, como mesías, sino en muchas enseñanzas de películas, de novelas, de libros, de historias, de canciones, de prácticas como ya no se ve, como ocultismo, como algo normal, y así ya existe este bombardeo desde hace muchísimos años, pero hay que nunca predica sobre esto, o se predica poco, o no se enseña. Entonces la ventaja del mal va creciendo y lo van introduciendo como algo normal. Dentro de la doctrina satánica es que el diablo, el mal, no existe. 2, que sí existe, pero no es tan malo. 3, que se puede practicar sin caer en pecado, que no hay ningún problema. 4, la anarquía, donde no hay leyes, no hay gobiernos, donde no hay estatutos, donde no hay normas, donde la religión no juega ni con dogmas, ni con doctrinas, ni con nada, donde no hay un libro de ley religioso, Biblia, donde la Constitución cada quien la puede vivir en su país como sienta, como quiera, y que no hay problema. ¿Para qué democracia? Venga la anarquía. Cada quien es uno y único, casi un Dios. Entonces todo esto se ha estado manejando y muchísimas cosas más. Un socialismo disfrazado de comunismo, comunismo disfrazado de socialismo, o los dos unidos disfrazados de democracia, y ni uno ni otro pega. Realmente en estos tiempos ya no se sabe qué es la democracia, qué es la anarquía, qué es el socialismo, qué es el comunismo, y qué es tantas cosas y doctrinas políticas que se enseñan, que se dan, que se viven. Ya parece que a los gobiernos no les queda otra más que hacer una asociación y una mezcolanza de todo un poco para poder subsistir el país. Quede claro, no estoy hablando exactamente de política en un punto, esto, el otro, aquello. Digo, ya a nivel mundial, ya el sistema de gobiernos es como nosotros. Ya el pastor no es solo pastor que enseñe o que vaya y visite casas y ayude a la gente en problemas X. No, ya tienen que saber orar por enfermos, por liberación, profetas, revelaciones y de todo un poco para poder llenar la necesidad de la gente de un mundo tan demandante. A esto me refiero yo. Pero estamos hablando entonces de este bombardeo que ya preparó a la humanidad en mucho para el falso profeta. Y luego el anticristo. Van de la mano. Y ya lo acepten y lo reciban. Ya la programación se está realizando, repito, de qué tantos mensajes hay en las redes sociales, que los Illuminati, que las familias más ricas, por todos lados ya se menciona, ya se dice, y ya no se toma tan mal. Ese es el punto. Antes un descuartizado y la gente se impactaba. Ahora son 40 los cuerpos destrozados en pedazos.
normal, ya no se está, ya. A esa va la idea, que lo vean como algo normal, como algo que así es, ni es bueno ni es malo, ni es malo ni es bueno, es normal, no hay problema, no pasa nada, razas que se han metido, no pasa nada, se están matando, no pasa nada, se está muriendo la gente, no pasa nada, no hay problema. Ya frases coloquiales que se quedan como una ley y no pasa nada, no, nada. Perdón que me dé risa, pero es que no pasa nada. Este hombre, Hizkiyahu, es un jajam, rabino jajam, jajam es sabio. Y ya se ubicó y se localizó al joven que hizo el montaje, es un montaje. Él tenía una reunión con parte de sus seguidores y de ahí toma decenas por todos lados y lo lanza. ¿Quién es el que está atrás de él? Yo no estoy defendiendo a Israel ni a los judíos, no, estoy diciendo todo lo que hemos contextualizado y lo sueltan. Que el Mesías de Israel. Bueno, hemos de entender en un momento dado que no es todo Israel. Es un grupo de judíos ortodoxos, de los cuales ni el 3% los aceptan en Israel. A esa edad. De seguidores de él. Pero él, este hombre, que su nombre verdadero es Rabino Shlomo, creo que significa Salomón, Shlomo Yeshua Bari, Yehudá, perdón, Shlomo Yehudá Bari. Yehudá Bari, también conocido como Inoca, nace en el año, 1988, tiempo de Israel, 5758. Es impactante la inteligencia que él tiene. Nace en Israel en el 58 y sus padres emigran a Yemen y por ahí él empieza a crecer. Aquí viene que fueron a un lugar, pasaron por Siria, su familia vivió un tiempo en España, Suiza y así. A los 14 años él está con su familia en Israel. Es impactante que a la edad de 15 años se hace famoso ya, porque era un experto en todo lo relacionado a los libros enseñanza hebrea, llámese la Torá, el Tanakh, que es la Biblia en los 5 primeros libros y todo el Antiguo Pacto así llamado. Y sabía la Gemara, la Halala, la Alajá, perdón, igual daba enseñanza, lecciones en sinagogas con rabinos ya de edad avanzada, cuando él tenía 15 años. Entonces, él sigue su desarrollo, tiene 20 años, dice aquí que se casa a esa edad, tiene 4 hijos, a la edad de 18 años empieza a dar lecciones ya en todo el país, ya la fama de él crecía, empieza a dar una lección semanal y sigue creciendo su fama de él, la gente lo sigue buscando dentro de la costumbre hebrea, como del cristianismo así llamado, cuando ven un jajam, un hombre tan sabio, tan conocedor, conocía Midrash, conocía los Talmud, se sabía de memoria, dicen el Zohar, y todos esos libros, a la par de la Torá, de la Biblia, que llevan todo el conocimiento y toda la luz que
para que alguien lo pueda revelar es imposible. Pero este varón, en la memoria, en la revelación y todo lo que él tenía, pues un atractivo tremendo. Dentro de las costumbres rabínicas es besarle la mano al rabino, como no sé si hoy en día o antes, o todavía lo hacen con algunos sacerdotes católicos. Yo lo mencionaba ayer. Y de ahí se agarran y ya le besaban la mano. Es obvio que cuando es un aparato y todo está programado para tirar a alguien o darles o afectarles, pues de todo se agarra. Hasta cómo se peinó, ahora la corbata la tenía chueca, ahora hizo la mano así y volteó a la derecha cuando siempre voltea a la izquierda. Tomó agua y nunca tomaba agua. Espero que no me condenen por... es de limón con chía. ¡Chía! Y semilla con agua de limón. Ah, caray. Hay que... ya sabemos, detractores, hijos del diablo, ¿no? Eso dice Apocalipsis. Los acusadores de los hermanos. Nada más están viendo que, ay, están así. A ver, ¿de dónde? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Si en lugar de nada dijo una y van con todo. ¿Qué logran? Amargura, odio, rencor. O sea, él dice que este valor impacta. Cualquier hombre como él, en cualquier país, en cualquier creencia, al nivel que él maneja y al nivel que otros lo pueden tener dentro de, imagínense, dentro de los árabes, de los niveles altos, y que uno sobresalga sobre todos. Es obvio, lo van a hacer Dios, lo van a creer como un Mesías. Entonces, todo esto fue un montaje, un aparato así tremendo. Yo ayer vi una noticia que dice que ya lo iban a confirmar como rey. En Israel no hay reyes. Digo, hay rabinos, toncetas, jajam. Para que Israel reconozca a alguien como el Mesías, que lo acepte o lo tengan como un candidato a ser el Mesías. Ahora sí que esté en hebreo, ya no en chino como dice el dicho. ¿Por qué? Porque hay cantidad de grupos dentro de Israel, rabinos de profundidad espiritual, pero para engañarlos, para bailarlos con el respeto adecuado, para que caigan en la trampa, está dificilísimo. Hay los jajam, que son los sabios, por otra parte. Están los ancianos, que también tienen una jerarquía tan fuerte, tan poderosa, como en el tiempo de Moisés, que se consultaba a los ancianos, y durante muchas décadas siguió esto en la etapa del hebreo, en sus inicios. Y entonces, para estos grupos tan fuertes de rabinos profundos espiritualmente, de los sabios, de los talmudistas, los que manejan los talmud, no es engañar a uno, no, ni a un grupo, a todos estos, y hablo de como 10 o 12 grupos más, fuertísimos, pero fuertísimos. Si hablamos de los cabalistas, rabinos cabalistas también bien profundos espiritualmente, causa risa. Ayer comentaba que en Israel, creo que ni cuenta se han dado algunos de ellos, y fuera de Israel, los que buscan gente para su canal, adeptos para cobrar, números. Yo vi un joven que salió y soy del ministerio de pilar y no sé qué, de playera. Yo vivo en Israel, ni siquiera dijo su nombre, ni de qué lugar de Israel.
ni saca fotos o película, video de Israel. Nada más dijo, soy de Israel y ya. Todo el mundo, es que es Israel, es que vive en Israel, él sabe. Pues no va a salir un tipo ahí. Hay muchos que salen así en muchas informaciones, ni dan nombre ni nada. Pero más culpable, aquí en México hay un dicho que dice, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. De alguna manera están ofendiendo a nuestros indígenas, porque en su falta de cultura, pero que vaya, que por el otro lado lo que ellos conocen de la naturaleza, ni los científicos les llegan, la verdad, pero los menosprecian. Dice, si es una persona inculta, dándole a entender en otras palabras, si te asocias, no es la culpa de él, sino de ti que te asocias con el inculto. Algo dan a entender así, menospreciando. Y aquí es lo mismo. Cantidad de creyentes, esponjas, así les llamo yo, porque una esponja absorbe todo, lo dan por hecho. Sin chismitos cortos hacen todo. Híjole, qué bárbaros. Hasta para contratarlos como productores y guionistas de novelas, le aumentan, sacan gente, le quitan colores, le ponen otros. No, es la Shujara, un principado demoníaco de lenguaje. ¡Qué bárbaros! Y sigue. Pero tengo 20 años en el Evangelio y tengo el diploma de no sé qué licenciatura y mis pastores han sido tales y tengo la cobertura de fulanito, de menganito y tengo tantos logros de diplomas y he estado en tantos retiros y congresos y me tocó predicar y oré y se paró un paralítico y bueno. ¿Qué diría un taquero? De lengua me como un taco. No todos, ni en todas las congregaciones, gracias al Eterno que son unos cuantos que están en una inmadurez. Y otros no, y buscan la fama y la gloria, acá, estuve aquí, fui allá, regresé, hice, deshice y ya sabemos, ¿no? Estamos hablando con la verdad. Hay estos como usted, rectos, honestos, con errores como todos los tenemos, porque buscan agradar a Dios, al pueblo, bendecirlo y hacer su parte, no como un falso profeta, sino como un verdadero siervo. Ahí cambia. Necesitamos una renovación. Hay un grupo, comentaba, donde estamos a un nivel bonito, no es iglesia, no es congregación, no entran todos, es de creyentes en la palabra. Una persona que diga un chisme, una crítica, condenación, señalamiento, va para afuera. A la primera, ni restauración, se entiende que ya hay un nivel ahí. A la primera, vamos, expulsado y para siempre. Ideal. Y el nivel espiritual es muy bonito. No hablo de perfección y lo mejor y ojo, no. Pero a ese nivel deberíamos estar, porque nosotros nos proyectamos a los falsos profetas. En general, falsos pastores, apóstoles, maestros, falsos cristos y falsos de todo un poco. Entonces, hay manipulación, hay falsedad. Ya se ubicó a este joven que hizo todo el aparato, ¿verdad? Repito, normalmente se pide la bendición a los rabinos, a los pastores, a los sacerdotes, a todos los ministros de culto. La gente se acerca y ahí se empiezan a sacar, le besan la mano, que el sombrero se lo bajó, puesto la humildad que tiene este hombre. Él nunca ha dicho ser el Cristo, un falso Mesías, jamás, quien lo conoce, y ya están ahí aplicando. Entonces, para ser el Mesías, David, Ben significa hijo de, y se refiere a la genealogía más reconocida que tenían. Será de un rey, será de un profeta, de un sacerdote, de un sabio,
de uno de los del consejo, de los que eran del Sanedrín, de todo eso. Es como yo, Hugo, hijo de Adolfo, así se llama mi papá. Él fue pastor en vida. Entonces, si él hubiera sido pastor y mi abuelo hubiera sido pastor, yo diría Vicente. Hugo, hijo de Vicente, el de más alta jerarquía espiritual. Y como en naturaleza humana el Señor Yahshua viene de la genealogía, árbol genealógico de David, entonces era el más alto reconocido rey, y de ahí es Yahshua ben David, Jesús hijo de David, dice la Escritura en algunos textos, porque José es su tutor, no su padre, y menos físico, según la enseñanza de cómo nace el Señor. Entonces, él es en un momento dado un hombre con una capacidad intelectual, de memoria, inteligencia, pero también dicen que tiene la otra parte, humilde. Ahora, fuera de las características muy bonitas y todo, de este varón es humano, es obvio. Por él nunca se ha proyectado ni ha dicho soy el Mesías ni nada. Es este aparato que hicieron y para dañar, para que Israel pueda reconocer a alguien como el Mesías o posible candidato. Tienen que tomar en cuenta algo, que en Israel cultura, raza y espiritualidad o religión van de la mano, van completamente de la mano. Tendrán que consultar al Parlamento de Israel, al ministro de Israel, al alto mando militar, a todo el ejército de Israel, a los rabinos, ya hablamos, los jajam, los cabalistas, los sabios. Tendrían que consultar el judaísmo ortodoxo, y del ortodoxo hay varias ramas, de los normales varias ramas, de los llamados liberales varias ramas. O sea, los ancianos jajam, los sabios también. Y todos estos, y toda la ciudadanía y todo el pueblo, para poder decir el Mesías. Es que un grupo pequeño y todo, de un jovencito ahí medio despistado, y que en un momento dado se pone ahí a decir todo esto, ¿no? Entonces, hay que entender a Israel. Por eso es que es muy difícil que le peguen a Israel, siendo una nación chiquitita, y que varios han querido y no pueden con él, por chiquita, pero con una lucesota, porque hay una vida de espiritualidad relacionada, unida a lo político, a lo económico, a lo social, a lo humano, a las costumbres. Desde niñitos les enseñan sus doctrinas, los enseñan a practicarlas, y no quiere decir que no tengan errores, que sean casi dioses, que no tengan faltas, fallas, que no pequen. No, sí, son humanos. Pero yo hablo de que cómo todo eso va conformando la vida de la persona desde que es niño. Para aceptar a alguien como el Mesías, allá sí, hasta tendrían que cambiar la constitución de leyes de ellos, tendrían que cambiar el gobierno, tendrían que dejar una democracia para pasar a una monarquía, ya que el falso Mesías trae ese tipo de práctica que se va a compartir. Repito, entonces las leyes cambiarían en un momento dado, si ponen aún así, ya, ahí está. Entonces todo eso se vería afectado de tal manera y de tal forma que pues no es posible. La reunión de rabinos, de estudiantes, de todo eso sería algo increíble. Si vamos a las profecías, el templo ya estaría en reconstrucción. La mayoría de los judíos en las varias naciones repartidos, la mayoría ya estarían regresando. Todavía faltan muchas. Y hay mínimo como 40 y tantas profecías que se tienen que cumplir, que algunas ya van como en camino, para que se confirme el regreso o la llegada de el Mesías. Y esas profecías están ahí, algunas se ven en camino, otras faltan muchísimo en la apariencia. Por eso es que no estamos defendiendo a este varón para nada.
en un momento dado mucha desinformación, alguna, está de Dan Ben Abraham, ¿verdad? Doy el lugar y el reconocimiento, porque no todo es mío, obvio, y hay que dar honor a los cielos. Entonces, de tal manera que todo esto hace, no defendiendo, no, pero estamos demostrando características, aspectos. Lo que sucede es que la gente no está preparada. Dios nos permitió hablar del anticristo, casi fueron 8 lecciones hace como 2 meses. Ahí están arriba. No quiero decir que sea lo mejor, no para nada, pero muchos de los puntos vienen ahí. Si veremos otra vez el video del anticristo de hace 20 y tantos años, ya se hablaba de todo este tipo de cosas. El nombre de este varón, el sobrenombre de Yisqueyahu ben David, significa Yisqueyahu es Ezequías. Y está ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Si tiene una Biblia de Reyes hebrea o del directo hebreo, está hablando de Ezequías, que tenía a su madre, y algo de lo que hizo Ezequías 18:4 del segundo libro de Reyes: quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Acera, diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban el incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neshumatan. Ese es el más importante. Él tomó el nombre de Ezequías, sobrenombre, dentro de los hebreos, en medio de una revelación que reciben o que les dan el profeta, los sacerdotes, los rabinos, cambian el nombre, y también por diferentes causas lo cambian. Y en este caso de Shlomo es el nombre original, y también tiene el sobrenombre de Yisqueyahu, o sea, Ezequías ben David, hijo de David. Porque aquí dice que él hizo todas las cosas como había hecho David su padre. Pues es Zacarías, hijo de David, y en hebreo Yisqueyahu ben David. Pues explicaba lo de Ben, que significa hijo. Y en este texto habla entonces de que destruye una serpiente que levantó Moisés en su tiempo, para que al verla, una serpiente de bronce como una estatua, el pueblo entendiera que la serpiente podía levantarse, y que eso significaba que ellos tenían la presencia del Eterno, no en la serpiente, sino que entonces las serpientes no podían picarles o dañarles o enfermarlos o quitarles la vida. Pero como empezaron a ofrecerles sacrificios, como dice ahí, entonces él la destruye. Él la destruye porque ya le llamaban Nehustán, serpiente de bronce que era adorada. El rey Ezequiel la destruye en su 3er año de gobierno, y ese nombre que él tiene, Ezequías, en hebreo Yisqueyahu, y que destruye la serpiente. Bueno, esto no era aquel ser el Mesías y el que destruye la serpiente. Por esto viene 2 de Reyes 18, 1 al 4, 2 de Reyes 24, 8, 12, 15. Jeremías 13, 18, 29, 2. Y viene toda la relación de Nehustá, así como llamaban a la serpiente. De tal manera que, por ejemplo, dice en 2 de Reyes 24, 8, que era de 18 años cuando empieza a reinar. Reina en Jerusalén 3 meses, y el nombre de su madre era Nehustá, Oya de Elnatán de Jerusalén, que fue llevada cautivo con su hijo. Y si vemos una relación del nombre de su madre con el nombre de la serpiente que adoraban y que Ezequías la mató, pues entonces dirán, proféticamente sí es el Mesías. Pero nada tiene que ver, en nada, absolutamente en nada. Pero de una vez
repito, con todos los antecedentes que hemos compartido, de alguna manera el Mesías no perecerá. Finalizamos características del falso profeta que habrá de venir para abrir el camino al anticristo. 1. Será diferente a los demás hombres, será capaz de obrar milagros y portentos. De modo que la humanidad será cautivada y clamará a gran voz: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este profeta? Los moradores de la tierra lo van a adorar frenéticamente y fanáticamente. Número 2. Será un personaje de elevadísima inteligencia. El hecho de que su número va asociado 666 sugiere su capacidad. Será la más cercana a la perfección que jamás se haya visto en la esfera de lo humano. Hace muchos años, como 20 años atrás, la ONU ya buscaba un hombre que diera solución a problemas económicos, social, político, religioso y de todo tipo. Y ahí quedó la noticia. 3. Será un político extremadamente hábil. La habilidad política del falso profeta unido y para lanzar al antimesías se hará manifiesta en tiempos de gran inseguridad y frustración entre las naciones, según Daniel 8:25, Apocalipsis 17:12. Los políticos diplomáticos, jefes de Estado, van a creer que encontraron al fin ese común denominador de la política internacional y le darán los derechos, la autoridad final, reconociéndolo como líder indescriptible, o sea, indiscutible. Y aún la nación de Israel será engañada por la sagacidad política de este personaje, según el profeta Daniel 9:27. Pero ya con todos estos acontecimientos, no con un grupito que quiere levantar a alguien falso. Punto 4, será un gran estratega militar. El falso profeta, y otra vez lo tengo que decir, para lanzar al anti-Mesías, va a tener la capacidad, o será la capacidad estratégica de un gran genio militar. De alguna manera se las arreglará para eliminar a 3 de sus colegas al tiempo de su ascenso al poder. Daniel 7:24. Habla de que viene geográficamente, según la Biblia, por el lado de Irán y Irak, sube por medio del catolicismo, abandona el catolicismo, lo opaca, lo destruye y se lanza el zorro. Por ahí es lo que dice la Escritura. Pero no es que cualquiera es Mesías y ya, ¿no? Porque quien lo quiera tener como el Mesías, pues adórenlo. Ahora, soy feo, pero pues, si la Biblia no vale, entonces. 5. Tiene una procedencia social. Juan, el apóstol, lo describe como la bestia que sale o surge del mar, Apocalipsis 13. El mar sugiere las naciones de este mundo, es lo que representa. La idea que parece brotar del pasaje es que este personaje surge de un medio de la confusión y el caos político, social, económico y religioso, que ha de prevalecer en los últimos días, Apocalipsis 17:15. Religioso es el ecumenismo. Todas las religiones son lo mismo, todos van a lo mismo, con un líder. Y esto lo pregona y lo enseña Vaticano, queriendo ser el Papa, el líder de todas las religiones, características, puntos de falsos mesías. Y punto 6, procedencia geográfica, se le identifica como la cuarta bestia, según Daniel 7, con el Imperio Romano. Entonces es lógico concluir que el dicho pueblo pequeño que ha de aparecer en la cabeza de dicha bestia necesariamente tiene que proceder de una de las religiones o naciones que antiguamente pertenecían a aquel imperio. Se cree que puede salir de Grecia, Siria o Persia, según geográficamente lo señala la Escritura. Estas características del falso Mesías van de la mano del lanzamiento del antimesías o llamado anticristo. Este manual que se enseña aquí en esta congregación de escatología que habla de los últimos tiempos, aquí está. Tiene 20 años que se escribió esto. ¿Empieza a pasar? No, desde hace 20 años ya sucedió. Y seguirá sucediendo y seguirá creciendo. Aquí dejamos nuestro estudio de enseñanza, hasta aquí llegamos.
de los falsos profetas. Oremos. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu guía, gracias por tu amor. Rogando que nos enseñes a prepararnos para combatir y rechazar todo falso profeta. Entrar en la verdad del verdadero cuando venga, para unos por primera vez, para otros por segunda vez y para otros para salvación todavía en el tiempo que falte de las almas. Ayúdanos, guíanos y sea tu amor, tu misericordia que mantenga un México unido y un mundo unido en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Les bendiga. Shalom. Nos vemos en la próxima. Dios les guarde.